Sí. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos en esta fresca mañana de estar reunidos en torno a su nombre, dar gloria, dar honra a Él. Lo hemos hecho a través de los cánticos, de la lectura de su palabra, de las oraciones, y ahora nos disponemos a hacerlo a través de la predicación. Quiera el Señor bendecir este tiempo que vamos a estar compartiendo y permita Él que su palabra penetre en nuestros corazones y produzca el fruto para el cual Él la envía. Yo quiero que nuevamente vayamos al Padre en oración y le pidamos que nos asista en este tiempo, que pueda usar mi humana debilidad para presentar con claridad el mensaje de su gloriosa palabra. Señor, te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu bendición, por tu cuidado, por tu asistencia. Queremos, Señor, ver tus bondades manifiestas en nuestra vida a través de la presentación de tu palabra. Por eso te pido, Señor, que a pesar de mis debilidades, Señor, y de mis incapacidades, tú puedas usar, Señor, mi vida para bendición de mis hermanos. Y al mismo tiempo te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda estar atento, Señor, a escuchar tu voz, Señor, para ponerla por obra, que no sean oidores olvidadizos, sino, Señor, que ellos puedan, Señor, tener el deseo, el anhelo, Señor, de poder escuchar, Señor, tu palabra, Señor, y ser edificados por ella, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En uno de sus sermones sobre la oración dominical, Gregorio de Niza dijo esto: el efecto de la oración es la unión con Dios. Si uno está con Dios, está fuera del alcance del enemigo. Mediante la oración conservamos la castidad, controlamos el genio y nos desembarazamos de la vanidad. Nos hace olvidar las ofensas, vence la envidia, derrota la injusticia y enmienda el pecado. Mediante la oración obtenemos bienestar físico, un hogar feliz, una sociedad fuerte y bien ordenada. La oración es el sello de la virginidad y la garantía de la fidelidad en el matrimonio. Escuda al viajero, protege al dormido, infunde valor al vigilante. Es fresco descanso al cansado y consuelo al triste. La oración es el deleite para el que está contento y solaz para el afligido. La oración es la intimidad con Dios y la contemplación de lo invisible. La oración es disfrute de las cosas presentes y sustancia de las venideras. El día de hoy, hermanos, nos disponemos entonces a continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos. Recuerde que el domingo pasado comenzamos nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos precisamente en esa carta. Así que ahora quiero pedirle que vaya por favor al capítulo 1, versículo 8 en adelante de esta carta, y juntos entonces podamos leer en este texto que vamos a estar meditando el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griego y a no griego, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La expresión del amor del apóstol Pablo a estos hermanos que estaban en Roma se deja ver en estas líneas que él escribe en el prólogo de su carta. Vemos cómo luego de una introducción común de lo que era la escritura de cartas en ese momento, ahora el apóstol presenta el propósito de su deseo de ir a Roma, pero lo hace en torno a lo que era su oración para con la iglesia a la cual él expresa su amor, aunque el apóstol Pablo no la conocía. No había estado físicamente presente nunca en esa iglesia. Sin embargo, la expresión de su amor se deja escrita a través de estas líneas en las cuales él habla acerca de su oración por ellos. 4 cosas vamos a ver en nuestro texto. Primero vamos a ver la acción de gracia del apóstol Pablo. Luego vamos a ver la oración del apóstol Pablo. Tercero vamos a ver el deseo del apóstol Pablo. Y por último vamos a ver la realidad que el apóstol Pablo enfrentaba en relación con la iglesia en Roma. Esto sencillamente para que podamos movernos esquemáticamente en el texto y podamos sacar lo mejor de ello. Versículo 8, vemos entonces la acción de gracia del apóstol. Él dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El apóstol entonces comienza diciendo primeramente, es decir, me estoy ocupando de lo que para mí es prioritario. Él ha hecho el saludo formal y ahora comienza diciendo o continúa diciendo, primeramente quiero que sepan esto. Pablo agradece a su Dios. Doy gracias a mi Dios. El carácter personal de esta declaración es el reflejo de un hombre que valoraba altamente su relación con Dios. Ahora, para Pablo, Dios no era un mero concepto abstracto. Para Pablo, Dios no era una fuerza impersonal. De hecho, para Pablo, Dios no era uno entre varios dioses. No, sino que Pablo lo valora como un ser personal. Podemos ver esto, de hecho, en algunas de sus declaraciones, en sus cartas, de lo que Pablo sentía y pensaba acerca del ser de Dios. Para Pablo, este era el único Dios, el verdadero, a quien él pertenecía y a quien él servía. El Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, el único merecedor de honor y gloria por los siglos de los siglos. Ese era el Dios del apóstol Pablo. A este él expresa su agradecimiento mediante Jesucristo. Pablo entendía que era a través de Cristo que él y la iglesia en Roma habían recibido esa gracia de la salvación. Era a través de Cristo que ellos habían sido bendecidos y por tanto era a través de él que debía rendirse acción de gracia. Esto es algo que ninguno de nosotros debería olvidar. La necesidad de cultivar
un corazón agradecido para con Dios. Ahora, el poder tener un corazón agradecido para con Dios demanda que usted conozca ese Dios a quien usted agradece. Porque lamentablemente desconocer a Dios lo va a llevar a usted a ser un desagradecido. Sin embargo, esta no era la realidad del apóstol Pablo, porque él conocía a su Dios, y porque conocía a su Dios, él entendía que todo, absolutamente todo lo que él tenía le pertenecía a él. Y porque todo lo que tenía le pertenecía a él, él no tenía ninguna otra idea en su corazón sino la de ser agradecido a Dios por las innumerables bendiciones que Dios derramaba sobre él. Cuando comienza a pasar el tiempo, nosotros llegamos a creer en muchas ocasiones que las bendiciones de las que nosotros disfrutamos, las disfrutamos porque nosotros nos las hemos ganado. Algunos de nosotros piensan que todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo. Bueno, en últimas, ¿verdad? Si yo no trabajara tanto, no tendría lo que tengo. Pero nos olvidamos que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Y por eso debemos cultivar un corazón agradecido. Ahora, en este punto, Pablo está agradecido no por las bendiciones que él había recibido. No, Pablo está agradecido y está expresando su acción de gracia por la expresión de una fe genuina vivida en la iglesia que estaba en Roma. Una fe tan notable, tan trascendente, que iba más allá de las barreras geográficas. Esa fe que se estaba divulgando por todo el mundo. Y es evidente que Pablo está haciendo una declaración hiperbólica, porque sería verdad que todo el mundo conocía la fe de los romanos. Bueno, no. Pablo lo que está diciendo es que esta fe de este grupo de hombres que se encontraba en la capital del mundo conocido había trascendido esas barreras geográficas, y ahora en muchas partes del mundo se estaba escuchando de lo que estaba sucediendo en Roma. Alguien dijo que en el 49 el emperador romano expulsó a los judíos por los alborotos que se estaban dando en torno al culto de un tal Cristo, refiriéndose más bien a Cristo. Era tal el avance de la fe en Roma que ya en poblaciones muy lejanas había llegado las noticias de lo que estaba sucediendo. Ahora, recuérdenlo bien, Pablo era el apóstol de los gentiles y él había predicado el evangelio en toda Asia Menor, pero él no había intervenido en nada en la fundación de la iglesia en Roma. Ahora, Pablo está contento, Pablo está agradecido con Dios, porque a pesar de que él no había hecho nada en Roma, la iglesia en Roma estaba prosperando espiritualmente, y él dice: estoy agradecido con Dios por eso. Es increíble, hermanos, que Pablo pueda tener un corazón tan desbordado de amor por estos hermanos, a pesar de que él no los conocía, él no los había visto como nos estamos viendo ustedes y yo acá. Sin embargo, él agradecía a Dios por lo que Dios había hecho y estaba haciendo en esa iglesia. Y así comienza su declaración: estoy agradecido con Dios porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y luego de darnos su acción de gracia, Pablo entonces nos muestra un poco de lo que había en su corazón, particularmente en su vida de oración. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí está la oración del apóstol Pablo. Luego de ver la acción de gracias, vemos que Pablo ora en favor de la iglesia en Roma. Y vean esto, en sus líneas, Pablo pone a Dios por testigo. Pablo dice, yo siempre oro a Dios por ustedes. Él es testigo de que ustedes siempre están en mi memoria y en mis oraciones. Y nuevamente, Pablo hace una nota que nos deja ver el tipo de relación que Pablo tenía con Dios. Luego de que ya antes nos ha dicho mi Dios, él dice ahora, el Dios a quien sirvo en mi espíritu. Esta frase pudiera parafrasearse del griego diciendo, a quien sirvo en adoración con mi corazón. Porque el servicio del que estamos hablando acá es un servicio de carácter religioso. La palabra latrus, de la que se traduce acá servicio, se refiere a un servicio religioso y se traduce en algunos textos de la Biblia como adoración. Entonces Pablo lo que está diciendo es que él adoraba a Dios por medio de su servicio en cuanto al evangelio de Cristo. Pablo era un servidor del evangelio, ya lo hemos dicho. Y ese servicio que él hacía al evangelio de Jesucristo expresaba entonces adoración continua a Dios. Pablo entendía que su vida era una vida de adoración a Dios con todo su corazón. Y esto lo podemos ver claramente en una declaración como esta. Es decir, que para Pablo adoración no era esto que ustedes y yo estamos haciendo hoy. Bueno, voy al culto de adoración porque voy a adorar. Eso quiere decir entonces que usted solamente adora cuando está aquí. Ahora no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que todo lo que él hacía para honrar a Dios lo hacía adorándole con todo su corazón. Él había sido convertido en un ministro, en un servidor de Cristo, un servidor de su evangelio. Y todo el servicio del evangelio que Pablo hacía, o todo el servicio a Cristo en el evangelio que Pablo hacía, era un acto de adoración. Entonces, literalmente podemos decir que Pablo vivía adorando a Dios a través de su servicio. Pregunta para ti, ¿puedes decir lo mismo? Es decir, ¿vives adorando a Dios? ¿Está tu vida consagrada al servicio de Dios? ¿Puedes decir como lo dijo el apóstol Pablo, Dios es testigo porque yo le sirvo a Él, yo le adoro a Él? Una de las mayores expresiones de amor que se puede manifestar hacia los hermanos son las oraciones delante de Dios en su favor. Es decir, orar por nuestros hermanos. Pablo no los conocía. Pablo no sabía literalmente quiénes eran los romanos. Él había escuchado de su fe. Él había escuchado de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Él había escuchado de cómo Dios había salvado a muchos en Roma. Él había escuchado cómo Dios estaba prosperando su obra en Roma. Pero Pablo no los conocía. Sin embargo, estas son expresiones de amor genuina. Estos no son meros formalismos de que voy a escribir una carta y debo quedar bien con aquellos a quien estoy remitiendo la carta. No, Pablo está abriendo su corazón. Lo que tenemos acá es el espejo o el reflejo de un corazón en comunión con Dios que expresa su amor por aquellos que han sido salvos por el evangelio de Jesucristo. Pablo estaba muy contento, muy alegre, lleno de gozo de saber lo que Dios había hecho salvando a muchos en Roma.
Pablo expresa ese deseo orando sin cesar por sus hermanos. Dios es testigo de que siempre los tengo en mi memoria y siempre están de continuo en mis oraciones. Ahora, vuelvo a mi punto. Pablo no conocía a los romanos, sin embargo, Pablo oraba por la iglesia en Roma todo el tiempo, sin cesar. Pregunta: ¿oras por tus hermanos? ¿A los que ves? ¿Los que son parte de tu iglesia local? ¿Oras de continuo por ellos? ¿Expresas tu amor a ellos presentándolos delante de Dios en tus oraciones? Noten, hermanos, lo importante de nuestra oración en favor de aquellos que hacen vida y son nuestros compañeros de peregrinaje, la iglesia de Cristo. La máxima expresión del amor a nuestros hermanos es que oramos por ellos. Vamos a Dios en oración a presentar sus vidas. Luchamos sus luchas con ellos en oración. Sabemos y entendemos el poder de la oración y por tanto no desmayamos. Sin cesar rogamos porque Dios bendiga la vida de nuestros consiervos. Eso es lo que Pablo nos está ejemplificando en este texto. Cuando Pablo dice aquí ruego, no está hablando de una oración superficial. No está hablando de esa oración que usted hace en el nombre de Jesús, amén. Bueno, Señor, mira, ya están los hermanos de la iglesia, cuídalos, Señor, pero ya tengo sueño, me voy a dormir. No está hablando de ese tipo de oración insulsa, sin propósito, o más bien ese tipo de oración que a veces hacemos más bien por compromiso. No. Lo que acá se expresa es un deseo profundo, un deseo intenso. ¿Y qué es lo que Pablo esperaba que Dios le concediese cuando oraba? Porque Pablo oraba al Señor convencido de su deseo. Y él deseaba intensamente que Dios le diera lo que él le pedía. Pablo esperaba que de alguna manera la voluntad soberana de Dios que se manifiesta a través de su providencia le concediera poder viajar a Roma. Y esto es interesante porque algunos de ustedes piensan que la oración tiene el poder de cambiar la voluntad de Dios, y en ninguna manera. Como dijera Martín Lutero, no oramos para cambiar la voluntad de Dios, porque recuerde, la voluntad de Dios es soberana. Oramos para alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Por eso Pablo oraba y rogaba, deseando que Dios en su voluntad soberana le concediera poder ir a Roma. Pablo entonces estaba pidiendo que sus caminos se alinearan con la voluntad de Dios, de que finalmente él pudiera ir a Roma. Para poder encontrarse con estos hermanos de los cuales él solo había escuchado algunas cosas. Él solo había escuchado lo que se divulgaba, lo que se comunicaba, pero Pablo quería experimentar comunión con los hermanos. Pablo quería verlos. Pablo quería orar con ellos. Pablo quería cantar con ellos.
Pablo quería tener comunión con ellos, porque eso es expresión del amor. Yo no sé cómo muchas veces algunos de nosotros no anhelamos tener comunión con nuestros hermanos. Y llegado este día en el que muchos de nosotros no nos hemos visto durante toda la semana, entonces poder estar en el mismo lugar, expresando adoración a Dios, expresando nuestros deseos comunes, tener este tiempo de adoración comunitaria. Eso era lo que movía el corazón de Pablo. Pablo decía, él estaba orando constantemente, sin cesar, en todo momento, con súplicas, con ardiente deseo de que Dios le concediera ir a Roma. Es muy interesante ver el contraste entre un deseo intenso, es decir, algo que quiero, algo que anhelo, algo que espero que Dios me conceda, y el descanso paciente en la voluntad de Dios. Pablo deseaba ir a Roma, pero al mismo tiempo Pablo sabía que la única forma en la cual que él llegaría a Roma era que si Dios se lo concedía bajo su voluntad. Puede que usted desee alguna cosa genuina y la desee intensamente y clame a Dios porque Él le conceda eso, y que usted pida al Señor que le dé esto o aquello. Bueno, Dios dice que debemos ir a Él en oración, de que debemos expresarle nuestros deseos, que debemos expresarlos con súplicas y con ruegos. Pero al mismo tiempo, ustedes y yo debemos aprender a descansar en el Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Él deseaba ir a Roma y lo presenta. Era su oración constante. Sin embargo, él sabía que debía esperar en la voluntad del Señor, en la voluntad de Dios. Luego de ver su oración, entonces vamos rápidamente a nuestro tercer punto. Ya Pablo nos ha dicho por qué él oraba. Ahora, él oraba porque quería estar presente en medio de la iglesia en Roma. Ahora, ¿cuál era el deseo que había en el corazón de Pablo que lo movía a pedir estar presente en medio de la iglesia en Roma? Versículo 11. Porque, y se da cuenta que este es el segundo porque que nos traduce la Reina Valera, por lo menos, porque deseo veros. ¿Y por qué deseas veros? Para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El deseo del corazón del apóstol era poder compartir de gracia lo que de gracia él había recibido. No está hablando acá el apóstol Pablo de compartir dones carismáticos como el hablar en lengua o el de hacer señales y milagros. No es esa la idea. Cuando Pablo dice acá que desea comunicarles algún don espiritual, él está hablando de poder darle a ellos lo que ya les había dado a las iglesias en Asia Menor a través de la predicación del evangelio. Y esto va a quedar claro porque en el versículo 16 y 17 él dice que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Su deseo era que la fe de la iglesia en Roma fuera fortalecida, fuera confirmada
por medio de la predicación del evangelio. Porque, a ver, algunos de nosotros pensamos que la predicación del evangelio es la que nos salva. Y tenemos razón. Pero la predicación del evangelio es la que nos salva. Pero es también la predicación del evangelio la que nos santifica. Alguien dijo una vez, bueno, el evangelio es el ABC de la vida cristiana. Y eso es completamente falso. El evangelio no es el ABC. El evangelio es el todo de la vida cristiana. No es solamente el comienzo, no es el comienzo, es la continuación y de hecho representa para los cristianos la eternidad. Y esta era la intención del apóstol Pablo, poder compartir el evangelio con los hermanos en Roma, para que los creyentes fueran confirmados y fortalecidos, y aquellos que no creían entonces fueran salvos. Y también se deja ver en esta declaración una expresión de la gran humildad del apóstol. Vean esto. Él explica en esas cortas líneas que no solo se trataba de que él quisiera dar, es decir, voy allá porque yo soy el apóstol, porque yo soy el ministro del Señor y ustedes necesitan recibir. Reciban. No se trataba de eso solamente. Pablo sabía que la comunión cristiana es una mutua edificación. Él sabía que estar en Roma implicaba que él podía compartir a los hermanos algún don espiritual, pero al mismo tiempo él sabía que estar en Roma implicaba ser edificado por la comunión con los hermanos. Y esto nos deja una gran lección. Y es que sin importar lo pequeño que alguien pueda considerarse dentro del cuerpo de Cristo, si tú perteneces a la iglesia del Señor, si tú perteneces a su cuerpo, siempre tienes algo que dar para beneficio de tus consiervos. Pablo lo va a explicar en sentido práctico cuando lleguemos al capítulo 12, probablemente dentro de algunos años, si seguimos a este paso. Pero cuando Pablo lo ilustra en el capítulo 12, él ilustra a la iglesia como un cuerpo, de la cual todos somos miembros, y en la cual cada miembro es de beneficio para el resto del cuerpo. A ver, ¿una mano se lava a sí misma? No, una mano en el cuerpo los beneficia a todos los miembros. Bueno, Pablo sabía que estar en medio de la iglesia en Roma iba a ser una mutua edificación, iba a ser de mutuo beneficio. Nosotros pudiéramos pensar, ¿qué podían dar los romanos al más grande pensador de la fe cristiana? ¿Qué podía ser de beneficio para Pablo estar allá en medio en Roma, sino bueno, compartir el evangelio? Pablo dice que él desea estar entre ellos para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, dice Pablo, a vosotros, los romanos, y a mí. Noten entonces, hermanos, que hay algo particularmente extraordinario en la comunión y que Pablo expresa acá en su deseo. La mutua confortación. Eso es que cuando estamos en la comunión de la iglesia, hay beneficios de los cuales no podemos participar si no participamos de la comunión. Pablo pudiera pensar, bueno, voy a escribirles una carta
y se las voy a enviar, la de los romanos. Y después les escribo otra tratando de otros asuntos. En última, para eso existen las cartas, ¿verdad? Para estarse comunicando. Y usted pudiera decir el día de hoy, bueno, para eso está el WhatsApp. Ahorita vemos el estado del hermano, si sabemos si está alegre, si está triste, si está comiendo, si está de fiesta. Podemos enterarnos de muchas cosas a través de la tecnología. Hoy aún nos toca usar los medios tecnológicos para tener algunas de nuestras reuniones por la limitación que tenemos en la pandemia. Entonces nos podemos reunir en el culto de oración como lo hace el pastor Néstor con los hermanos en Yaritagua, y me puedo reunir con algunos hermanos para compartir alguna clase. Bueno, eso es posible a través de los medios digitales, de los cuales nosotros participamos el día de hoy. Pero hay un tipo de beneficios de los que es imposible participar a distancia. Por eso el salmista escribió: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos, en armonía. Hace una expresión de la unción sacerdotal de Aarón, el aceite bajando por las barbas, por las vestiduras, y después dice que en esa comunión Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Lo ve? Es decir, que de ese tipo de bendiciones no se puede participar virtualmente. De ese tipo de bendiciones solo se puede participar en la comunión presente o cuerpo presente, así, face to face, así como estamos acá, donde nos vemos, donde nos tocamos, donde nos miramos, donde nos comunicamos, donde vivimos, donde tenemos la experiencia de ver nuestras cargas. No hay posibilidades de hacerlo de otra manera. Pablo lo sabía y por eso él deseaba estar en medio de la iglesia, vivir con ellos, confirmarlos en la fe, pero que al mismo tiempo esa confirmación de la fe de la iglesia en Roma sirviera para fortalecer la vida del apóstol. Ser confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, escribe Pablo. Y por último, Pablo nos habla de la realidad, de su realidad presente. Versículo 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ahora Pablo les está expresando cuál era su condición en ese momento. Él les ha dicho que él ora para que Dios lo lleve a Roma. Él les expresa su deseo para estar con ellos en Roma. Pero en ese momento él les comunica que lo que hasta ahora había sucedido era que él muchas veces se había propuesto. Había tenido la intención, pero hasta ese momento había sido estorbado. En el capítulo 15, versículo 22, si no me equivoco, Pablo nos da detalles de qué era lo que había sucedido para que él fuera a Roma. Y ahora les explico el contexto. Pablo se había encargado de predicar el evangelio en Asia Menor, donde no se había escuchado el evangelio. Ahora Pablo entendió que en Roma se escuchó desde el evangelio desde edades muy tempranas. Algunos piensan que de hecho desde el tiempo del Pentecostés muchos de los que estuvieron presentes allí vivían en Roma. Y tras su regreso comenzaron a predicar del evangelio en Roma. Aparte, recuérdense que muchos tenían que ir y venir a Roma precisamente por ser la capital del mundo conocido. Muchas cosas se tenían que hacer por Roma en cuanto a negocios, en cuanto a relaciones comerciales y aún en cuanto a cualquier otro tipo de relación. Es por eso que se entiende
que aunque la Iglesia Católica Romana dice, y esto es algo que es muy fácil y aún los teólogos de ellos llegan a aceptarlo, demostrar que no fue Pedro quien fundó la iglesia en Roma. Es decir, Pedro no fue el que fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma debe haber sido fundada por hermanos que escucharon del evangelio en Asia y fueron y predicaron en Roma. Eso fue lo que sucedió. Pablo entonces no había obrado como apóstol en Roma y por tanto se encargó de predicar el evangelio en Asia. Y siempre que tuvo la intención de ir a Roma, se encontró de que todavía había en Asia lugares donde todavía no se había recibido el evangelio. Y lo que él presenta es algo como esto: mientras haya sitios donde yo necesite predicar, entonces no puedo ir a confortar hermanos que ya escucharon el evangelio. De hecho, ¿cuál era el deseo de Pablo? Ir a España. ¿Por qué? Porque en España no se había predicado. Ahora el punto es que Pablo dice, como voy a España, donde todavía no se ha predicado, de pasada, es lo que él dice, voy a visitar la iglesia en Roma. Él dice como para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese era el principio que Pablo manejaba. Si ya hay obreros, si ya hay hermanos que están predicando allá, bueno, no es tan necesario que yo pase. Pero luego de haber acabado su obra en Asia, luego de que el evangelio había sido extendido por toda Asia en los viajes misioneros del apóstol Pablo, particularmente estamos hablando de finales del tercer viaje misionero, entonces Pablo dice, ahora sí, ya los estorbos que hasta ese momento había tenido, y entienda la palabra estorbo no como algo negativo acá, sino más bien como que él había tenido la necesidad de ocuparse en algunas situaciones que demandaban su compromiso con el evangelio. Ahora ya esas responsabilidades habían sido cubiertas y él estaba preparado para ir a Roma. Y de hecho iba a ir a Roma, solo que no como él lo pensaba. No quiero entonces, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado. Y nuevamente, Pablo dice que él espera en ese momento, está en su corazón, el poder tener fruto en medio de la iglesia en Roma, como hasta ahora había tenido fruto entre los demás gentiles. Pregunta, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con fruto? Es decir, ¿cuál era el fruto que Pablo esperaba tener? Hace algún tiempo, analizando este texto, tuvimos una controversia, más bien jocosa, y por eso se las comento, donde alguien pensaba que ese fruto al que Pablo se refiere ahí era obtener fruto. Porque en el capítulo 15 él habla de que ellos puedan encomendarlo para que él continúe a España. Y ciertamente allí se refiere a que ellos pudieran ayudarlo económicamente. Pero entonces algunos piensan que aquí fruto en el capítulo 1, versículo 13, Pablo también se está refiriendo a que, bueno, a ver si puedo recoger algo ahí en la iglesia en Roma. Bueno, no es a eso lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Es decir, Pablo no esperaba que los romanos o la iglesia en Roma más bien pudiera ayudarles económicamente. Ese no era su deseo principal. Pablo lo que esperaba era que él pudiera obtener frutos espirituales. Y estos frutos espirituales acá tienen que entenderse en un sentido un poco más amplio. Pablo esperaba tener frutos en cuanto a la confirmación de la fe de los hermanos, y como ya lo dije, para que por medio de la predicación del evangelio, así como muchos se habían convertido en Asia Menor, entonces también él pudiera ver conversiones al Señor por medio de su predicación allá en Roma. Así que esto nos lleva al cierre del prólogo o
o a esa declaración final en esta parte introductoria de la carta, donde Pablo entonces nos deja ver sus convicciones. Versículo 14. A griego y a no griegos. Y nos explica. Aquí hay un paralelismo sinónimo. A sabios y a no sabios. Pablo está diciendo, en este caso, que ser un griego era un equivalente a ser sabio. Y ser un no griego era equivalente a ser un no sabio. Ahora, ¿cómo es que Pablo le dice esto a los romanos? A los cuales Pablo consideraba como griegos. Pero usted me dice, ya va, hermano, pero es que eran romanos. Sí, pero cuando acá hablamos de griego, ya no estamos hablando de griegos en el sentido de ser naturales de Grecia, como usted pueda entenderlo. No, cuando la Biblia usa el término griego, lo hace en sentido de cómo se entendía desde la perspectiva cultural. Un hombre conocido como Alejandro Magno había extendido el imperio griego fuera de las fronteras geográficas de su país y produjo un movimiento cultural, social y político que revolucionó el mundo conocido, un movimiento que ahora se nombra como el helenismo y transformó todas las culturas. Es decir que el movimiento político, militar, social, religioso, cultural de Alejandro Magno influenció todas las culturas conocidas. Así que la cultura griega llegó a ser, a partir de ese momento, la madre del resto de las culturas. Entonces, cuando se hablaba de la cultura griega y de los griegos, se hablaba de aquellos que ostentaban sabiduría. Y cuando se refería a los no griegos, entonces se refería a los incultos. Por eso Pablo dice a sabios y a no sabios. O como también se les nombraba, bárbaros, por su forma de hablar. Bar. Para un griego eso era lo que él entendía cuando un bárbaro le hablaba. Ahora, lo que Pablo está explicando es que no se trata de que ellos sean inteligentes o sabios, porque el evangelio que Pablo predica es para los inteligentes, para los que se creen sabios o para los que son sabios desde la perspectiva humana, y también para los que no son tan sabios, porque el evangelio es para todos. Él va a explicar en la primera carta a los Corintios que los griegos, ¿qué buscan los griegos? Sabiduría. Un griego dice que un bárbaro se puede tropezar con la sabiduría, pero que hay que ser griego para entenderla. Es decir, que desde la perspectiva cultural, los griegos entendían que ellos estaban en la cúspide del conocimiento. Pero Dios humilló el conocimiento humano por medio de la predicación del evangelio. Porque los griegos buscan sabiduría, dice Pablo, y los judíos piden señales. Pero a Dios le ha placido salvar al hombre por medio de la predicación del evangelio. Para los judíos, tropiezo, y para los griegos, locura. Pablo explica que su evangelio les era adeudado tanto a los que ostentaban sabiduría como a los que no. Eso quiere decir que no eres lo suficientemente inteligente como para no necesitar el evangelio. Y no te preocupes, tampoco eres lo suficientemente inculto como para no necesitarlo. El evangelio es tan glorioso que es una fuente de sabiduría para los cultos, pero al mismo tiempo tan sencillo para ser comprendido por aquellos que no son tan sabios.
Pablo era deudor a griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio. Así que, o por tanto, definitivamente, dice Pablo, en cuanto a mí, de cuanto de mí dependa, pronto estoy a anunciaros que el evangelio a vosotros que estáis en Roma. ¿Ven la conclusión? Pablo dice ahora, mi deseo, mi anhelo ferviente, lo que yo espero, sin importar las barreras culturales, mi deseo de estar con ustedes allá, es poder compartir el evangelio. Es poder estar en medio de ustedes y hablarles del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía y entendía que ese evangelio iba a repercutir en bendiciones para la iglesia en Roma, pero también para la propia vida del apóstol. Preguntémonos entonces en este momento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿qué podemos sacar del ejemplo del apóstol Pablo? ¿Qué aprender de ese deseo intenso de bendecir a los hermanos a través de la predicación del evangelio? Yo sé que tú no te consideras un apóstol de la iglesia y bien haces. Algunos de ustedes ni siquiera se considera un predicador activo del evangelio, y puede que el Señor no te haya llamado a predicar desde un púlpito como en el que yo me encuentro en este momento. Pero hay una realidad que ninguno de ustedes puede eludir. Y esa realidad es que cada uno de ustedes, si se profesa seguidor de Cristo, es un siervo de Él. Y si es un siervo de Cristo, entonces es un siervo de su evangelio. Y así como Pablo era deudor a los hermanos en Roma para predicarle el evangelio, te tengo una noticia. Tú y yo somos deudores al mundo para predicarles el evangelio. Porque el plan que Dios estableció es que Él nos sacaría a cada uno de nosotros de la oscuridad, de las tinieblas en la que nos encontrábamos, para que fuéramos portadores de su gloria, para que fuésemos sal en un mundo insípido, para que fuésemos luz en medio de la oscuridad, para que tú y yo estuviéramos como el apóstol Pablo, prontos a predicar el mensaje del evangelio a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y solo así va a crecer y prosperar el reino de Dios en esta tierra, a través del servicio de hombres y mujeres comprometidos con predicar el evangelio de Dios. Así que no importa si probablemente tú no eres tan elocuente, si tú no eres tan extrovertido como para predicarle a todos, siempre habrá oportunidad de predicar el evangelio a los que están a tu alrededor, y habiendo oportunidad hay compromiso de tu parte. Debes decir como el apóstol Pablo: estoy pronto a predicar el evangelio a todos a los que están a mi alrededor. Sin embargo, tengo una aplicación final más, y es para aquellos que no conocen a Cristo, o aquellos que hasta este momento han sido indiferentes al evangelio. Como veremos la próxima semana, solo a través del evangelio hay posibilidad de salvación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloriosa verdad de que solo a través de Cristo hay reconciliación con Dios y perdón de pecados. No sé en qué condición te encuentres tú en este momento. Puede aún que tú te creas creyente, pero puede que no lo seas. Y te tengo una noticia: solo a través de la fe en Cristo hay posibilidad de salvación. Ese glorioso evangelio, esa gloriosa noticia de que Cristo murió en la cruz del Calvario, sufrió la ira de Dios, fue quebrantado por su propio Padre, para que nosotros tengamos perdón de pecados a través de la fe en Él. Y finalmente entonces nos encontremos con Él por la eternidad, reinando por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gloria y honra, poder y alabanza, Padre.
Estamos, Señor, agradecidos contigo por la bendición, Señor, que tú nos has dado en esta mañana de poder deleitarnos en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Usa tu palabra predicada, Señor, para que esta produzca fruto, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo te pido que tú nos asistas, de que tú nos bendigas, Señor, y que podamos nosotros, Señor, dar gloria y honra a tu nombre, Padre. Estamos delante de ti. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.